que la suba a YouTube por las dudas. ¿La de ayer no subieron todavía, profe? No. Creo que hay 2 días que no se están subiendo. Ajá. Así que, bueno. Continuamos con lo de ayer y las fuentes de Bueno, fricción. profe, Hola. Las fuentes sí, de... soy Pereira. Ya, la verdad ya no pude asistir, por eso no la subí, así que hoy veo de subir los 2 días. Bueno, después te paso el team para que la subas, ¿sí? Listo, profe. Paradójicamente asistir, ¿no? Bueno, ok. Listo, profe, lo dejo. Bueno, gracias. Bueno, ayer habíamos visto eh, las aplicaciones de entubado, las pérdidas por fricción. Habíamos hablado de contacto de la herramienta de perforación y las paredes del pozo, factores de fricción estático que se necesitan superar para mover la cañería. Otras pérdidas, por ejemplo, pega por diferencial frente a una arena. Eso se denominan key sitting, inestabilidad de la formación, cama de recortes. Entonces, continuamos hoy. A ver, vamos a ponerlo en grande. ¿Qué son los factores de fricción? Dice, factores de fricción es un parámetro. Le voy a pedir puntualidad porque empiezan a sumarse a partir de las 8 y tengo que estar admitiendo cada uno que ingresa y me corta la inspiración. Así que les ruego puntualidad. Yo voy a tratar de hacer lo mío y ustedes hagan lo suyo, ¿sí? Bueno, un factor de fricción es un parámetro adimensional que representa la aspereza entre dos superficies de contacto en movimiento. Para la siguiente aplicación en el campo del petróleo, los factores de fricción están influenciados por lo siguiente: tipo de lodo, efecto de lubricidad. Por ejemplo, un lodo base agua, cuando la gente, por ejemplo, de direccional, calcula el coeficiente de fricción para sus cálculos de transmisión de peso, o Halliburton, para los procesos de cementación, entubación, reciprocación de la cañería, etc., toma como medida conservadora un valor de 0,45 para el lodo base agua, que sería el peor de los casos. En el caso de un lodo de aceite se puede acomodar ese valor en valores de 0,20, 0,18, para que vean, digamos, la diferencia, digamos, la facilidad para desplazar la herramienta dentro del pozo con un sistema de lodo u otro. Siendo, por supuesto, la del lodo de aceite la de más baja resistencia al deslizamiento de la herramienta, o sea que tiene el coeficiente de fricción más bajo. Tenemos que ver la rigidez de la cañería, la habilidad para poder pasar los dogleg. Hay efectos hidráulicos, efectos de arrastre viscoso. Ustedes saben perfectamente bien por mecánica de fluidos que, por ejemplo, si yo me pongo a circular en un régimen laminar, en el perfil de velocidades, la forma balística que tiene ese perfil hace que en el centro tenga máxima velocidad y en la pared sea cero. Entonces hay una zona de alta viscosidad pegada a la pared que el flujo, el movimiento de la herramienta en esa zona de mayor viscosidad, de mayor resistencia, de mayor gel, me provoca a mí un inconveniente para el deslizamiento normal. O sea, ese es el arrastre viscoso. Podemos tener
recortes sedimentados en la cara baja del pozo que me impiden, digamos, desplazarme con facilidad. Puede haber obstrucciones mecánicas, un derrumbe de un bloque de cemento, de la superficie, o un bloque de una capa con buzamiento que se ha desprendido por golpes. También tenemos los estabilizadores y centralizadores, el impacto de la centralización y la rigidez. Los centralizadores pueden ir arrastrando lodo, acumulándose entre sus espacios y armando una especie de tapón. Eso también es un problema, por eso el lodo hay que acondicionarlo de la mejor manera para que eso no suceda. La pega por diferencial, se necesita a veces una fuerza considerable para romper esa fricción estática, y tenemos limitaciones del modelo de arrastre. ¿Por qué tenemos peligro de pega por diferencial en una entubación? Porque, bueno, normalmente el diámetro del caño que voy a entubar tiene más área de contacto que la herramienta de perforación, usualmente, por lo menos comparado a la altura de las barras de sondeo, ¿sí? Entonces, si yo tengo una mayor superficie apoyada contra la pared, si uno lo multiplica por la fuerza, esa área, multiplicado por la presión, o sea, las libras por pulgada cuadrada, el efecto de la fuerza es muy superior, y entonces para poder desplazar ese caño hacia arriba o hacia abajo, voy a tener que hacer esfuerzos enormes, que a veces no los puedo hacer con el equipo, o corro el riesgo de desenchufar una cañería, hacer lo que se llama un jump out. Eso es tristísimo que suceda eso. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Bueno, eso pertenece ya a los capítulos de aprisionamiento y pesca en la solución de problemas. Seguramente vamos a tener que poner aditivos químicos, bajar el efecto de la densidad, poner en tracción, etcétera, etcétera, y bueno, hasta que se pueda liberar la herramienta en el término de 4 o 8 horas de trabajo. Bien, los dogleg severity, la microtortuosidad entre dos puntos de los registros direccionales, que eso puede, uno, si tiene una herramienta que mida rumbo y desviación, puedo interpretar el espiralamiento de la trayectoria del pozo. Eso también es un problema para bajar la tubería si esta es de consideración. ¿Cuándo se puede dar un espiralamiento? Cuando uno perfora con un PDC que es de arrastre, tiene más tendencia que con un trépano tricono a generar una espiral. Si la columna no está estabilizada, por lo menos hablemos de un péndulo, por lo menos, el espiralamiento, o sea, un péndulo con dos estabilizadores, el péndulo va a ser más fuerte en un sistema liso, en un VHA liso, que en un VHA estabilizado, por más que este sea pendular. Los valores de los factores de fricción por lo general varían entre 0,20 y 0,30, los valores extremos más bajos, y pueden alcanzar a 0,05, los más altos llegan a 0,50, bueno, aproximadamente los que yo le dije de lodo base agua y base aceite. Los valores promedio del peso hacia abajo del LACOF para el entubado son de 0,25 a 0,40, o sea, ese es el factor de fricción, en una relación de pozo entubado a pozo abierto. Es decir, cuando estoy caño contra caño, bajando un caño dentro del otro caño, el factor de fricción entre cañerías puede asumirse en 0,25, y en pozo abierto, caño contra formación, voy a tener hasta 0,4 o 0,5. Bueno, tenemos que diferenciar dos cosas. Una es la fricción estática,
la fricción estática, las fuerzas de fricción estática surgen al interactuar las irregularidades de dos superficies. Estas fuerzas aumentan para evitar el movimiento hasta el momento en que se establece el movimiento. Es como si fuera un punto de fluencia. Este límite de movimiento está caracterizado por un factor de fricción estática. El coeficiente de fricción estática es por lo general más grande que el coeficiente de fricción dinámica. Y ahí, no sé si pueden ver bien el gráfico. Dice, cuando se hace referencia al coeficiente de fricción, generalmente se refiere al coeficiente de fricción dinámico, ya que este constituye el número más confiable. Entonces, a ver. Tenemos el lapicito. Bueno. Este es el factor de resistencia mientras estoy aplicando una fuerza. Yo necesito superar este valor, ¿sí? Sí, para mis compañeros que pueden hacer zoom con los dos dedos, digamos, así como haciendo zoom una imagen, nosotros hacemos zoom en la imagen que me está escribiendo usted y lo podemos ver en primera plana, para que sepan. Fantástico. Yo tengo que superar este valor de fuerza aplicada, expresado acá en Newton, para poder romper esa resistencia de esas dos superficies y comenzar. Fíjense cómo cae de rápido el valor del coeficiente cuando se rompe el movimiento, ya es este valor. Este es el valor dinámico y este es el estático. ¿Sí? Acá, evidentemente, que cuando acá se aplica la fuerza y acá hay una resistencia de fricción, estado por esta superficie, y este gráfico es bien explicativo de que por qué yo tengo un punto de tracción mucho mayor hasta romper el movimiento y después cae el valor de tensión necesario para establecer el movimiento. ¿Sí? Vamos a hacer... Clear drawing. Listo. Y esto... Bueno. A ver si podemos darle... No. Quería pintar el mouse, pero no puedo. La fricción estática, bueno, esto es lo que hemos comentado recién. Bueno, esta no está demasiado... Esta es la estática. ¿Está? Bueno, se necesita gran peso hacia abajo para lograr mover la cañería. Esto, en este gráfico, acá está la carga en el aparejo. La pueden ver, vamos a dibujar. La vamos a dibujar. ¿Dónde está mi lápiz? Fíjense, esta es la carga en el aparejo. Supera las 250 libras, 250.000 libras. Y yo cuando asiento para bajar la cañería, asienta, fíjense, de 160 aproximadamente a 260, casi 100.000 libras está asentando. Ese es el famoso slack off que les hablaba ayer. Es la pérdida de peso, la energía que yo tengo que aplicarle al caño como para que rompa el movimiento. Y una vez de que rompió el movimiento, recupera el valor del
del peso de la cañería, con una mínima fricción acá, ¿sí? Y así va bajando sucesivamente. Acá, evidentemente, acá he tenido el punto máximo de resistencia, acá el punto máximo de resistencia para romper el coeficiente de fricción estático y empezar con el coeficiente de fricción dinámico. Es decir, voy bajando. Estas son irregularidades de fricción respecto a, puede ser a la geometría, al revoque, a la pata de perro. Entonces ahí voy venciendo algunas obstrucciones de este problema. Y acá, fíjense, en rojo es la velocidad en que se mueve el aparejo. Acá yo empiezo a bajarlo al aparejo, a bajarlo, y acá estoy descargando el peso. Llega este momento que descarga el peso y aumenta la velocidad del aparejo hacia abajo, y estos son todos los movimientos de velocidad del aparejo que está agarrando al último caño que uno está bajando. Hasta que llego hasta aquí, y acá ya voy a estar prácticamente que metiéndole la cuña. Esto sería una junta de caño bajada al pozo. ¿Sí? Bueno, a ver. Profe, ¿será que puede explicar de nuevo los gráficos? Sí, cómo no. La línea azul, en el punto máximo, ¿ustedes ven el mouse mío? Sí. Bueno, en este punto es el máximo peso de la cañería, ¿sí? O sea, yo hice la conexión, ¿sí? Hice la conexión, levanto para sacar las cuñas, obtengo este valor. A ver, que se me fue el mouse. Ahí está. Y quiero bajar la cañería y no baja, sino que va descargando peso, y esto es todo factor de fricción estático. En este punto se rompe la curva del factor de fricción estático, comienza el movimiento y baja el valor del coeficiente de fricción de estático a dinámico, y es por eso que el resto de la curva azul es la resistencia que tiene el pozo de ir permitiendo que baje la cañería de acuerdo a lo que está encontrando en el pozo, alguna resistencia de pata de perro, una fricción en la cara baja del pozo, pasar algún tipo de restricción. Por ejemplo, acá acá sería seguramente, acá estamos rompiendo algún puente de mugre en el pozo, acá, o sea, acá se bajó perfectamente bien. Bueno, perdón, acá perdió peso, quiere decir que estuvo friccionando mucho acá soltó, recuperó peso, y así sucesivamente, hasta este punto que acá yo ya bajé esos 12, 14 metros de cañería y estoy encuñando para hacer la próxima conexión. ¿Se entiende? Sí, algo, profe. Más o menos. Bueno, pero Sí. se lo tienen que imaginar que esto, la curva azul es la curva de resistencia a la bajada de la cañería, de una junta, de un caño, ¿sí? A la izquierda, Sí. cuando yo lo enrosqué, conecté, y ahora bajo, rompo el freno que me hace el coeficiente de fricción estático, y después el resto es el movimiento, el caño hacia abajo, por su propio peso, y las oscilaciones son distintas restricciones
que me está oponiendo el pozo para que yo pueda bajar. Hasta la curva final, que cae, la curva azul, es porque yo ya ahí estoy encuñando, o sea que el peso en el gancho se va a liberar. Yo al meter una cuña, Sí. estoy asentando, entonces ya le quito el trabajo al aparejo. ¿Se entiende? ¿Por qué? El factor de fricción. Porque voy a sacar el elevador, lo voy a sacar porque está encuñado y voy a buscar el otro caño para levantarlo y volver a repetir esta operación y seguramente me va a presentar una repetición de este gráfico. ¿Sí? Profe, el factor de fricción, ¿por qué superficie es ¿cómo se dice? Aplicada. No, no entiendo. ¿Por qué el factor de fricción en superficie de qué? ¿En qué superficie es aplicada el factor de fricción? Porque Entre decimos que caño, la recipiente. vos tenés en todo el pozo, una parte es entre caño y caño, si es que ya tenés una cañería entubada, y el resto de la tubería contra el pozo abierto. Ujú. Ah, ajá, sí, listo, ya. Bien, ¿alguien más quiere preguntar? Bueno, vamos a dedicar los últimos 5 minutos a preguntas, ¿sí? Bueno, esta es la composición en un plano inclinado. Este es el ejemplo típico de física, ¿sí? Para ustedes tiene que ser totalmente familiar ¿sí? Tenemos el, la normal, el peso, un vector que es el valor del peso, o sea, de su masa multiplicado por el coseno del ángulo alfa, en este caso 90 menos alfa, y este es el ángulo que yo tengo. Esto tranquilamente se puede tomar como el ángulo de desviación del pozo, este valor alfa. Y acá el peso que, bueno, evidentemente tiene un valor que en la medida que se vaya haciendo horizontal cada vez va a ser mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el coseno, el seno de 90 es 1, cuando el coseno de 90 es 0. ¿Sí? Quiere decir que en un pozo horizontal a mí me cuesta mucho más entubar que en un pozo vertical. ¿Sí? ¿Sirve? ¿Se entiende? Acá lo tenemos. El efecto de cómo va a trabajar la cañería en función de la bajada de la misma, siguiendo o tratando de copiar la trayectoria del pozo. ¿Sí? En este caso que tengo acá, esto podría ser la bajada de un liner. No, directamente, esto podría ser sí. Acá puedo estar bajando una cañería. Este ejemplo quizás no esté tan feliz. Todo esto debería ser igual hasta superficie. Bueno, acá dice que la severidad del dogleg está influenciada por el radio de curvatura. Evidentemente acá el dogleg en esta zona es menos severo que aquí. ¿Sí? Esto sería mucho más... esto sería mucho más peligroso aquí. Perdón, esto... sería más peligroso aquí que aquí. Y evidentemente este cambio angular que tengo es a ver si puedo poner algo acá. Este cambio angular es más severo. Entonces acá voy a tener restricción, lo mismo que acá.
Bueno, ¿se ve? Este es un radio de curvatura corto y este es más largo. Evidentemente, si yo quiero bajar una cañería muy rígida, acá la puedo bajar más o menos bien, pero acá voy a estar chocando contra las paredes. ¿Sí? O sea, voy a tener... Esto puede provocar hasta que la cañería no baje más y estemos lejos de lograr el objetivo. ¿Sí? Esto. Bueno, no quiere salirse esto. Voy a limpiar todos los... Ahí está. Ay. Oh, Dios. No quiere bajar ahora. Ahora vamos a reanudarlo. Bueno, nos quedan 10 minutos. Quizás eso sea el mensaje. Bueno, vamos a comentar esto que está bueno. Bien. Esto lo vamos a borrar. La curvatura del pozo. El tramo espiralado del pozo, puede ser que sea esto visto en un plano de la espiral. Háganse la idea que esta espiral es como si fuera un resorte o un bucle, un rizo de un pelo femenino, por ejemplo, ¿sí? Que es bien parejito. Alguna africana, alguna rubia que se haya hecho los bucles, bueno, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si la cañería es muy rígida, y este es el diámetro del trépano y el diámetro del pozo, y este es el diámetro de la cañería, perfecto, entra bien y después entra a chocar contra... Si es que esta cañería no flexa, no va a llegar nunca acá. Entonces, hay herramientas, por ejemplo, para evitar eso, este es un PDC de calibre largo, que eso evita este fenómeno de espiralamiento. ¿Sí? Los tramos espiralados se deben a pozos direccionales perforados con conjunto de fondo VHA con un fix and bend, significa con el acodamiento del trépano, o sea que tiene una inclinación, el Beinhausen, a eso se refiere. El motor de fondo, para que tengan una idea, es un principio de bomba Moino y que tienen una parte que está articulada, que tiene un ligero desviamiento y sirve para construir pozos direccionales. Pero cuando usamos esa herramienta se da esta posibilidad de espiralamiento. Entonces, con esta herramienta estabilizada, ese espiralamiento disminuye, entonces eso nos ayuda a nosotros para bajar la tubería con más posibilidades. El atenuante, o sea, el que disminuye los problemas, dice, el sistema de perforación direccional rotativo con trépano de largo calibre tienden a reducir este efecto de espiral. ¿Sí? Cuando nosotros deslizamos para construir ángulos, es decir, perforamos solo con el motor, no rotamos el resto de la columna, tenemos ese fenómeno de tuertuosidad, espiralamiento, o todo junto. En la medida que nosotros después repasamos el pozo, lo ponemos en condiciones óptimas como para que después pueda recibir la tubería. Este pozo, evidentemente, como está dibujado, acá no ha tenido rectificaciones, maniobra de rectificación, porque esto tendría que estar mucho más suavizado. Pero bueno, está hecho así para mostrar este efecto. ¿Bien?
Bueno, esta es una imagen, este es un perfil de imagen de lo que es un pozo. Por supuesto están acortadas las profundidades, pero no los diámetros logrados. Dice la curvatura del pozo, la interpretación de la imagen de un pozo espiralado. Así se espiralan los pozos. ¿Eh? Parece una columna vertebral, una radiografía de un aspirante a perforación. Bueno, si llegan a tener esa columna, mamita querida, ¿no? Pero es esa la imagen del pozo espiralado. Bueno, quedan 5 minutos. Hacemos las preguntas del caso. ¿Eso lo mide con el caliper, profe? Esto ¿O no? esto es un calibre de pozo, nada más que un perfil de imagen que puede ser resistivo o sónico. Pero esta es Ajá. la foto del pozo, de cómo está de ensanchado y de deformado. No es la línea continua que dibujamos en el pizarrón todos los días nosotros. Lamentablemente no es así. Ah, Esta ajá. es la verdadera realidad de cómo es un pozo por dentro. Es como si fuera una radiografía que hace la herramienta de lo que es el pozo, ¿no? Es más, los perfiles de imágenes, cuando se imprime en papel y uno lo enrosca y forma un cilindro, es como si fuera un testigo corona. Tiene la misma sensación. Otra, Silvio ya levantó la mano. ¿Alguien más quiere levantar la mano? ¿Quién está levantando la mano? A ver. ¿Quién está por preguntar algo? Un poquito más fuerte porque no se recibe muy bajo. No sé qué. Profe, disculpe, ¿qué aditivo utilizaría para lubricar la herramienta? Bueno, un gerente mío, cuando teníamos estos problemas, un gringo me decía, Carlos, prepárese un snake oil. Eso en inglés es aceite de culebra. Pero bueno, la idea es, los aditivos que se pueden utilizar son varios, desde cáscara de nuez, que sirve como pequeño rodamiento. Se pueden utilizar baches con este polímero PHPA, ¿sí? Se pueden utilizar grafito en polvo, se puede utilizar unos polímeros que vende la marca 3M, que son unas esferitas de un polietileno muy, muy finita, que son reductores de fricción, creo que se llama low torque. Bueno, tienen varios nombres comerciales, pero son microesferas plásticas que se colocan en el pozo, se bombean una píldora antes de sacar la herramienta, eso queda en el pozo y cuando viene el caño ya empieza a moverse en ese lecho de microesferas, o con los otros productos que les mencioné, para poder seguir bajando con factores de fricciones bastante bajos. Son productos muy, muy útiles y han dado muchísimos resultados. Se utilizan mucho, se siguen utilizando esos reductores de fricción. Y más en pozos entubados, en pozos dirigidos, perdón, horizontales, eso es moneda corriente. Eso. Si tenemos un lodo de aceite nos va a ayudar mucho, pero también con lodo de aceite podemos ayudar a reducir aún más la fricción
con estos aditivos, fundamentalmente con las microesferas plásticas, ¿no? Nos queda un minuto. ¿Alguien más? Ahora la 21 y la otra, ¿no, profe? ¿Sí? Sí, don Ignacio. Acá te tengo escrachado. García no quiere preguntar nada, que tiene ahí el micrófono disponible. Bueno, nos queda menos de un minuto, así que no sé si habrá tiempo para formular la pregunta y menos la respuesta. Así que nos estamos viendo a las 9. Ya voy a generar la cita. Y les paso por WhatsApp el ID y el password, ¿sí? Bien, profe. Ok, hasta luego. Luego.